de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Y vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué tal si leemos esta última parte todos juntos? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos, dígalo en su casa, coméntelo en el chat. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a mirar esta escena, vamos a entenderla, vamos a como decimos comúnmente, a meternos en la película, a comprender qué es lo que está pasando en este momento. Y para comprenderlo tenemos que entrar en un poco de contexto histórico. Lo primero que vamos a entender es que David estaba en una situación muy difícil. ¿Cuál era la situación de David? Primero, David le estaba oyendo a Saúl. David desde que David vence a Goliat, Saúl le coloca como un láser de esos, si han visto cuando las pistolas tienen ese láser, y se lo empieza a colocar en la cabeza a David y quiere acabar con David sí o sí. Porque la gente aclamaba a David, la gente cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y justo en 2 capítulos anteriores vemos cómo David había tenido que ir primero al desierto de Judea a esconderse, luego del desierto fue a esconderse a la cueva de Adulam, luego tiene esta escena en la que él puede matar a Saúl para librarse de este problema y no lo hace. Encontramos toda esta escena, y David huyendo resulta que va a caer en manos de los filisteos. Y los filisteos, ¿qué hacen? Los filisteos le dicen: venga, vaya, quédese en Siclag. Vaya, refúgiese ya en Siclag. David se fue y se les ofreció para que no le hicieran daño, y él dijo: listo, está bien, vaya, quédese en Siclag. Siclag era una de las ciudades filisteas, y ahí donde David le habían permitir quedarse por un tiempo. Pero resulta que todos los filisteos en el capítulo anterior se habían reunido para irse a la guerra contra Saúl. Se habían reunido para lo que sería la última batalla contra Saúl. Si ustedes siguen la historia, esta sería la batalla en la cual Saúl moriría con su hijo. Esta sería la última guerra, la última batalla contra los israelitas liderados por Saúl. Lo segundo que vamos a entender es que David está no solo en Siclag huyendo, sino que también estaba bajo el mando de los filisteos. En otras palabras, David, si le tocaba irse a la guerra contra Israel, le tocaba irse, así fuera su propio pueblo, porque ellos lo estaban protegiendo. Pero Dios, como es perfecto en todas las cosas, lo que Dios hace es que ellos rechacen a David. Él dice: no, si nos vamos a pelear con David, a lo mejor David se da la vuelta y se va en contra de nosotros. Mejor déjenlo allá quietico. Y mientras tanto, David estaba yendo a otras ciudades a pelear, a coger botín para poderse sostener. Y en una de esas salidas resulta que llegan otros enemigos. En este caso ya no son los filisteos, sino que llegan los amalecitas, otros enemigos de Israel. Entonces aquí hay un triángulo. Tenemos aquí a Israel,
tenemos aquí a los filisteos y tenemos aquí a los amalecitas. ¿Y quién está en el medio de todo? David. Todos contra David. Una escena difícil. Y mientras sale David, resulta que llegan los amalecitas, y los amalecitas llegan y saquean la ciudad, queman todo y se secuestran a las mujeres y a los hijos. Cuando llega David con todo su ejército de nuevo a la ciudad, seguro habían logrado conseguir un botín, estaban contentos de alguna batalla que habían ganado. Resulta que se encuentran que todo lo que ellos habían dejado había desaparecido. Sus casas quemadas, sus mujeres y sus hijos secuestrados. Y es aquí donde se encuentra David, en una situación en la que nosotros decimos muchas veces: tras de gordo, hinchado y con paperas, perseguido, escondiéndose, y ahora, para rematar, le secuestraron no solo a su esposa y sus hijos, sino también a las esposas y a los hijos de todos los que salían a luchar con él. Dice el texto que David estaba muy afligido, que David estaba muy abrumado, David estaba en una situación compleja, en una situación muy difícil. Es más, ya los que iban a luchar con él hablaban, decía que ellos hablaban de apedrearlo, hablaban de coger a David y apedrearlo. Entonces no solamente lo quería matar Saúl, no solamente querían acabar con él los filisteos, no solamente querían acabarlo con los amalecitas, sino que ahora los propios suyos querían también apedrearlo. Pero me llama la atención la reacción de David frente a todo esto. Y el texto nos dice algo. El final de ese verso 6 que leímos dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo David? David se fortaleció en Jehová su Dios. Hoy quiero hablarles de este tema que es la fortaleza. Vamos a entender por medio de los salmos y por medio de esta historia en la vida de David qué es la fortaleza. Cuando decimos Dios es mi fortaleza, ¿qué es lo que queremos decir? La fortaleza es un lugar, un fortén, un lugar donde uno se va a esconder, es un lugar donde uno está seguro. Es como un castillo, es como una muralla. Es lo que los que han ido, por ejemplo, a Cartagena, es esa ciudad amurallada, esa parte de la ciudad amurallada. Esa es la fortaleza de ellos. Los enemigos no podían cruzar porque ellos estaban ahí fortalecidos. Esa era su fuerza, una defensa, que ellos podían estar seguros porque no los iban a vencer. Cuando David habla de que él se fortaleció en el Señor, es que él encontró en el Señor ese refugio. Él encontró en el Señor ese escondite. Él encontró en el Señor esa muralla que lo iba a proteger de Saúl, de los filisteos, de los amalecitas y también de su propia gente que lo quería matar. David encontró en Dios esa fortaleza. Y ahora yo quiero que entendamos, mis hermanos, que nosotros debemos encontrar en Dios nuestra fortaleza de la misma manera que David la encontró en el Señor. Quiero que usted mire la situación de David. Para muchos, la situación de David se asemeja a la de ellos. Arrancó ese año 2020 y ya tenían problemas. Y para mejorar los problemas llegó la pandemia. Y para el encierro, toda la crisis, todo lo que es el pensamiento. No solamente ha llegado eso, sino que a muchos le llegó la enfermedad. O la enfermedad llegó a algún miembro de su familia. Aparte de eso, la economía. ¿La economía de quién se ha afectado? Levanten las manos en las casas de la economía de quién se ha afectado, ¿no? La economía de todo el mundo se ha afectado. Decir que la economía anda normal, que todo anda bien, como si nada pasara, es una mentira. A todo el mundo le ha tocado hacer algún tipo de ajustes en sus economías a raíz de la pandemia. También muchos han visto amigos cercanos, familiares, morir a raíz de esta enfermedad. Recuerdo muy bien al final del año 2020 cómo muchos publicaban los memes de que ya se va a acabar este 2020, ya se va a acabar este 2020, como si hubiera algo mágico cuando la tierra terminara de dar su vuelta alrededor del sol y que cuando completara el 2020 ya como que todo iba a desaparecer.
Pero aquí estamos de nuevo, en la virtualidad. Aquí estamos de nuevo, en otro encierro, hablando de un pico que ha traído más muertos que los picos anteriores. Hablando de un pico que ha traído más enfermedad y más grupos de personas afectados que los picos anteriores. Viste que no todo pasó solamente cuando se acabara el 2020. Y en este momento, es un momento en el cual nos podemos conectar con David. Podemos ver la situación cómo no ha mejorado. La situación cómo lo lleva a uno a un momento de desespero. ¿Y qué hizo David en ese momento de desespero? David se fortaleció ¿en quién? En Jehová, su Dios. Dígalo conmigo en voz alta. ¿Qué hizo David? David se fortaleció en Jehová, su Dios. Aquí es donde se me abre una ventana, donde se me abre una luz a comprender algunas de las palabras que están escritas en los salmos. Y quiero que vaya conmigo al Salmo capítulo 27. Libro de los Salmos capítulo 27. Y mire lo que expresa el salmista David por medio de este capítulo. Salmo capítulo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dijo David? Yo estaré como asustado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré huyendo. ¿Qué dice David? Yo estaré ¿qué? Confiado. ¿Cómo estaría David? Confiado. ¿Por qué estaría confiado David? Porque él lo acaba de declarar que el Señor es su fortaleza. El Señor es su luz. Cuando uno tiene una fortaleza y esa fortaleza es una fortaleza como Dios, uno puede estar confiado, uno puede estar seguro. Porque sé que yo he puesto la confianza en alguien que no puede ser vencido, en alguien que no puede ser derrotado. Tengo mi confianza puesta en un Dios que no ha vencido, que ha vencido, en todas las batallas. No ha sido vencido. Y créame que esta batalla que estás enfrentando, Él no la piensa perder tampoco. Él te dará la victoria. Aleluya. Quiero que vaya conmigo al verso 4. En el primer servicio abordamos el Salmo 63. En este estoy abordando el 4 y en el 4, el 27, pero quiero que en el 4 usted observe lo siguiente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué es lo que está demandando David de Jehová? Que esté yo en la casa de Jehová, ¿cuándo? ¿Cuándo? Todos los días. Dígalo allá en su casa, todos los días. Coméntelo ahí en el chat, que esté en la casa de Jehová, ¿cuándo? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Y mire lo que dice en el verso 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean.
y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas. Note el secreto que David quiere dejarnos. Dice que una cosa le está pidiendo a Dios, algo le está pidiendo a Dios, y eso es lo que él está buscando. ¿Qué es lo que está buscando David? ¿Qué es lo que él está pidiendo? Que él pueda estar en la casa del Señor, ¿cuándo? Todos los días. Ahora, yo quiero que hagamos un poquito de pensamiento. ¿Qué puesto, qué posición tenía David? Él era el rey, ¿no? Pregunta: ¿puede un rey como David, un rey activo, un rey que está saliendo, entrando, yendo a la guerra, mandando, juzgando, haciendo todo, estar metido en la casa de Jehová todos los días? Hablándolo físicamente, ¿podría él hacer eso? ¿Cómo estar en batalla y a la misma vez estar en la casa de Jehová? No es posible. Entonces, cuando David escribe que él quiere estar en la casa de Jehová todos los días, él no lo está diciendo en un sentido literal. Él está entendiendo la promesa que hay para nosotros en el Nuevo Testamento, que lo que él quiere tener es una comunión con Dios. Cuando él habla que quiere estar en la casa del Señor todos los días, lo que él está pidiendo es que él quiere tener una comunión con Dios todos los días, que sin importar lo que suceda en su vida, en el día tras día, en los quehaceres, su relación con Dios no se pierda. Que él pueda habitar en la morada de Dios. Oiga, qué visión tan impresionante la que tenía David de lo que iría a suceder ahora con nosotros. Porque la promesa del Nuevo Testamento es esa, de que Dios moraría con nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo que mora ahora con nosotros. Ahora nosotros podemos ver esta promesa cumplirse, pero ¿sabe qué? Usted debe buscar lo que buscaba David. Usted debe anhelar lo que anhelaba David, de estar en esa comunión con Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Que así estuviera David escondiéndose en el lugar más recóndito, él estaría en su espíritu en la casa del Señor. Él estaría en esa comunión con Dios, y por eso él era su fortaleza. Mire lo que él dice: él me esconderá ¿en dónde? En su tabernáculo. ¿Dónde le escondería Dios a David? ¿Está hablando de un tabernáculo físico? ¿Será que David cada vez que sentía miedo se iba a esconder en el tabernáculo? ¿Será que de eso estaba hablando David? Yo no creo. Leyendo los comentarios, lo que los diferentes comentaristas piensan de esto es que el refugio de David sería esa relación con Dios. Porque no vemos nunca a David, aún en el peor momento de su vida, esconderse en el templo. Él fue una vez al templo y de ahí salió porque sabían que corría peligro los sacerdotes. No se escondió en el templo. Él estaría en el escondite de Dios, que haría que sus enemigos, a pesar de estar alrededor de él, lo protegerían, lo guardarían. El Señor le guardaría. El Señor lo levantaría. Mire lo que estaba haciendo en esta ocasión. Estaba usando los mismos filisteos para proteger a David. Los grandes enemigos. ¿Sabe Goliat qué era? Goliat era un filisteo. ¿Sabe quién eran los que estaban retando a Israel cuando David derrotó a Goliat? Eran los filisteos. Pero como David estaba en la morada de Dios, ahora esos filisteos a los que él derrotó eran los que le estaban brindando la protección de Saúl. Esa era la fortaleza que tenía David. Por eso David podía decir: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida, porque él sabía que él estaba en la presencia de Dios, que él estaba en esa comunión con Dios, y es ahí donde él encontró ese refugio, esa fortaleza. Continúa el salmista diciendo, verso 7: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti te clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad de rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares,
Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por tu senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Qué salmo tan maravilloso el de David. Qué salmo tan maravilloso, qué palabras tan maravillosas. Nosotros logramos encontrar esa paz, esa tranquilidad, ese descanso cuando vamos a los salmos y leemos estas letras. Y entender que David escribe estas maravillosas letras es en los momentos más difíciles y crueles de su vida. Porque eran esos momentos donde él encontraba al Dios que era su refugio, al Dios que era su fortaleza. Hoy, mi hermano y mi hermana, te invito a que busques ese refugio en Dios, a que busques esa fortaleza en el Señor, a que coloques tu mirada en Él y que así como David anhelaba estar en la casa de Jehová todos los días, tú también anheles estar en la casa de Jehová todos los días. Tú también puedas estar en la casa del Señor. Mi hermano, mi hermana, tú puedes hacerlo. Tú puedes encontrar ese refugio en el Señor. No es de estar metido en la iglesia todos los días, porque créame que hay gente que viene a la iglesia todos los días y todavía no encuentra la fortaleza en el Señor. No es de estar haciendo rituales todos los días, porque créame que hay gente que sufre de ansiedad, sufre de depresión, sufre de estar pasando un tiempo difícil a pesar de cumplir con ciertos rituales a diario. Hoy, la invitación a que te hago es a que tengas esa relación con Dios tal y como David la tuvo. Que tengas esa comunión con Él tal y como David la tuvo. Que en el momento de dificultad Él encontraría en Dios su refugio. Que en el momento más cruel de su vida Él sabría que el Señor sería su fortaleza. Yo sé que Dios, si tú acudes a Él, Él te responderá. Porque Él ha prometido que no te dejará, no te abandonará. Como decía David, aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor te recogerá. Hoy encuentra tu refugio en el Señor. Como lo expresa también en el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hoy debes poner tu confianza en el Señor. Hoy debes empezar a anhelar como David, a estar en la casa del Señor todos los días, a tener esa comunión con el Espíritu Santo todos los días. Y verás cómo Dios se convertirá en esa fortaleza para ti. Padre Celestial, bendigo, Señor, a la iglesia que hoy está aquí conectada. Te pido, Señor, que traigas fortaleza sobre sus vidas. Es más, te pido, Señor, que seas tú la fortaleza para ellos. Como lo expresa también el salmista, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, muchas veces pareciera que las cosas se nos amontonan, una tras otra, y cuando pensamos que nos vamos a levantar, vuelve otra vez. Y entendemos, Señor, que es que tú quieres que coloquemos nuestra confianza, nuestra esperanza, y que veamos en ti, Señor, esa fortaleza. Obra, Padre Celestial, en cada uno de mis hermanos que necesitan de esa fortaleza. Tócalos, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien en este momento que está ahí conectado y aún no ha recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, yo le invito para que ahí donde tú estés cierres tus ojos y digas conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, en esta hora
Reconozco que soy pecador. Reconozco que he fallado. Reconozco que mi pecado y mi condición de pecador me separan cada día más de ti. Pero hoy yo quiero volver a tus brazos, oh Dios. Acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Padre Celestial, toma mi vida, sé mi fortaleza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez el día de hoy, en la parte de abajo aparece un número de teléfono. Este número es el 316-617-7888. Esa es mi línea telefónica. Escríbeme. Puedes escribirme: pastor, acabo de hacer la oración, quiero continuar mi caminar con Cristo. Y estaremos así ayudándote con el equipo pastoral, atendiéndote para que puedas tener un caminar firme con Cristo Jesús y con la presencia